Ya, grabando. Bueno, los saludo a todos de nuevo, a las personas que están aquí presentes y para las personas que van a ver la grabación de esto. Continuamos con torque. Voy a retomar desde la clase anterior desde equilibrio de un cuerpo rígido. ¿Ya? Como ahora el cuerpo tiene dos movimientos, ¿cierto? Una traslación y una rotación, tenemos dos condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerza sea cero y que la sumatoria de torque sea cero. ¿Ya? Acuérdense que las fuerzas son vector, por lo tanto podemos tener unas fuerzas en el plano, ¿cierto? Unas fuerzas en X y una fuerza en Y, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X debe ser cero y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser cero. ¿Ya? El torque no está en el plano, solamente tenemos un solo torque y el torque siempre está en la dirección o K o menos K, ¿cierto? En Z o menos Z. Y tenemos una sola condición que la suma de los torques sean cero. ¿Ya? Estas son las dos condiciones de equilibrio. Vimos la clase anterior un ejemplo y dejé abierta la pregunta qué pasaba con el peso. ¿Ya? Como ahora no estamos hablando de cuerpos puntuales, ¿cierto? Hasta el momento en todo el curso hemos hablado de cuerpos puntuales y decíamos que su peso era mg. Pero ahora cambiamos eso e introducimos ¿cómo se llama? El cuerpo sólido, ¿cierto? Un cuerpo con dimensión, el sólido rígido. Esta es una distribución continua de masa, ¿ya? Entonces yo les preguntaba qué haríamos con el peso, ¿ya? Porque tenemos masa acá y tenemos masa acá. Entonces tendríamos un peso en todo el cuerpo. Para ello, estudiamos el peso neto, ¿cierto? La fuerza de gravedad neta. Para ello, encontramos el centro geométrico del cuerpo que estamos estudiando, ¿cierto? Porque vamos a estudiar puros cuerpos geométricos. Vamos a encontrar el centro geométrico y ese va a ser el centro de masa. ¿Ya? En el centro de masa vamos a encontrar la fuerza de gravedad neta. Y me explicaba que tenemos ciertos distintos cuerpos, buscamos su centro geométrico y de ahí dibujamos su peso. ¿Ya? Ese peso es la fuerza de gravedad neta. ¿Ya? Desde ahí vamos a considerar los pesos. ¿Ya? Entonces vamos a dejar de hablar de masas y vamos a comenzar a hablar de pesos. Y había dejado abierto este siguiente problema. Se tiene una escalera de 10 metros de largo y de peso de 50 newtons. Un extremo se apoya en una pared lisa y el otro extremo en una superficie con roce. Si está a punto de resbalar cuando forma un ángulo de 50 grados, determinemos mu, ¿ya? El coeficiente de roce del suelo. ¿Ya? Eh, tenemos cierto la vara, que abajo de la superficie tiene un coeficiente mu, ¿cierto? Tiene roce, y aquí en la pared es totalmente lisa. Por lo tanto, no va a sentir nada más que una reacción ahí. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, aquí yo lo tengo dibujado, pero hay que realizar el diagrama de cuerpo libre y necesitamos encontrar mu. ¿Ya? Este cuerpo está estático, ¿ya? Está en equilibrio. Por lo tanto, tenemos que aplicar las dos condiciones de equilibrio. Que la sumatoria de fuerzas en X sea cero y la sumatoria de fuerzas en Y sea cero. Y que la sumatoria de torques sea igual a cero. El punto de apoyo con respecto a que está rotando todo esto es este. Este es el punto de apoyo O. Donde tenemos que este es un largo, en un largo de 10 metros. Con respecto a ese punto de apoyo está rotando. Vamos a dibujar las fuerzas que tiene la vara. Lo primero me dice que la vara tiene un peso de 50 newtons, ¿ya? Por lo tanto, ¿dónde van a estar esos 50 newtons? En el centro geométrico de la vara. ¿Ya? Tenemos la vara y buscamos su centro geométrico, su punto medio, y dibujamos su peso para abajo, ¿ya? Esa sería su fuerza de gravedad neta. Si asumimos que el cuerpo está bajando, ¿cierto? Que el cuerpo está bajando, si el cuerpo baja, este segmento va a ir para allá. Esta parte va a querer moverse hacia la izquierda, por lo tanto tenemos una fuerza de roce hacia la derecha, ¿ya? Y como tenemos una superficie, tenemos una normal hacia arriba. También
tenemos como en la otra parte, tenemos que el objeto está tocando la pared, tenemos otra fuerza normal. O como yo, ¿se acuerdan que desde la clase de... Busquen la clase que se llama Leyes de Newton, tercera ley de Newton. Yo ahí expliqué que yo a las reacciones en el eje X yo le llamo reacciones. Y las reacciones en el eje Y yo le llamo normales. ¿Ya? En este caso, como tengo una normal como en el eje X, para no confundirla con esta normal, yo le llamo reacción. ¿Ya? En el fondo es una normal que surge por estar tocando la pared. ¿Ya? Esas son serían las 1, 2, 3, 4, las cuatro fuerzas que tenemos presentes. Por lo tanto, dibujemos, o sea, escribamos las leyes de Newton. En X tendríamos fuerza de roce positivo, fuerza de roce positivo, menos la reacción que le da la pared a la vara. En Y tenemos la normal menos el peso. ¿Quién genera torque? Pensé que este es un ángulo de 50 grados. El torque tendría que ser el torque de la normal más el torque de la fuerza de roce más el torque del peso más el torque de la reacción R, ¿cierto? Todas esas generan torque. O sea, debería calcularle el torque a todo eso. Pero recordemos cuánto es torque. Torque, que si bien es R cruz F, ambas son vectores, es el módulo de R por el módulo de la fuerza por el seno que hay entre ellos. ¿Cierto? Producto escalar, ¿cierto? Forma escalar. R es la distancia de la fuerza al punto de apoyo. Y aquí pasa algo curioso, es que la normal y la fuerza de roce no tienen un brazo, ¿ya? Porque de la normal sería el módulo de R por el módulo de la normal por el seno que hay entre ellos. Pero no tenemos brazo, no hay distancia desde la normal al punto de apoyo, porque la normal está saliendo del punto de apoyo. ¿Ya? Por lo tanto, la normal no genera torque. Le pasa lo mismo a la fuerza de roce. El módulo de la fuerza de roce por el seno del ángulo también va a ser cero, porque no tenemos brazo. No hay un brazo de fuerza. ¿Ya? Por otro lado, el torque de la reacción en R será cierto módulo de R por el módulo del brazo, es el R minúscula, por el seno que hay entre ellos. ¿Ya? El ángulo, ¿cierto? Que hay entre R y el brazo sería este, ¿cierto? Sería S. Si esto es 50, si esto es 50, esto debe ser 40. ¿Ya? ¿Cierto? Para que sume 90. Pero esto también es 90 grados. Por lo tanto, no me queda ninguna otra opción más que este ángulo sea también 50 grados. Sería R, que creo que no lo conozco, por el brazo que va a ser la vara entera, 10 metros, por el seno de 50 grados. ¿Ya? Ahora veamos el signo. Positivo o negativo este torque. Para eso acuérdense que tenemos que ver cómo va a ser rotar la reacción la vara. Y aquí yo siempre digo que tienen que utilizar la imaginación. Si esta vara, si esta fuerza R estuviera actuando, la vara, ¿cierto? De largo de 10 centímetros, la vara rotaría de esta forma. Y esto sería antihorario, ¿ya? Esto es un torque positivo. Por lo tanto, sería más
el torque de R. El torque de la fuerza de roce tenemos, o sea, perdón, el torque del peso, tenemos dos opciones. O estudiamos el torque del peso en X y el torque en el peso Y, o estudiamos el torque del peso que está en el plano. Del peso que está aquí, ¿cierto? Que aquí tenemos un peso en Y y tenemos un peso en X, donde ya sabemos que este ángulo es 50 grados. Peso en Y, esto voy a dibujarlo un poquito más grande, tenemos esto, el peso, peso Y, y peso X. Y estos son 50 grados. Eso ya lo sabemos hace mucho. Peso en Y, conocemos peso, pero no peso en X y en Y. Peso Y estaría dado por el coseno del ángulo. Peso Y por el coseno de 50 sería P coseno de 50 grados. Peso en X sería P seno de 50 grados. Entonces veamos el torque por las componentes. Torque de peso en X sería el módulo de peso en X por el brazo por el seno que hay entre ellos. Pero aquí pasa algo curioso, que peso X es este y el brazo está alineado con él. O sea, el punto de apoyo está alineado con él. Por lo tanto, aquí no hay ángulo y tendríamos un ángulo de 0 grados. Ya, si alguien está muy perdido, si alguien no entiende todavía, que lo diga. Peso en X no genera torque. Era bien, torque de peso en Y sería igual al módulo del peso en Y por el brazo por el seno que hay entre ellos. ¿Ya? Si se dan cuenta, este es el brazo y esto es peso en Y. Entonces hay un ángulo de 90 grados. Seno de 90 grados. ¿Cierto? Es el ángulo que hay entre el brazo y la fuerza, donde esto es 1 y sería P coseno de 50 grados por el brazo, que si el brazo es 10, el centro de masa está en el medio, por 5. ¿Ya? ¿Positivo o negativo? Fíjense que tienen que ver, el siguiente paso es ver si este torque es positivo o negativo. Utilizamos la imaginación y veamos cómo el peso haría rotar la vara, ¿cierto? Si continuamos la línea de fuerza del peso, la vara rotaría de esta forma. Y eso es horario, ¿cierto? Eso es horario y sería un torque negativo. P coseno de alfa por 50. Por lo tanto, torque neto será igual a 0 más 0 más R por 10 por el seno de 50 grados menos P, que lo conozco que son 50, ¿cierto? Son 50 por el coseno de 50, ¿cierto? Por 5. Y todo esto igual a 0. ¿Ya? Y por otro lado, sabemos que de la sumatoria de fuerzas, que la fuerza de roce es igual a la reacción y que la normal es igual al peso. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es encontrar mu. ¿Cuánto era mu? O sea, ¿de dónde puedo obtener mu? Fuerza de roce, que acuérdense que este sería un mu estático, porque está ahí en equilibrio, o la normal.
Pero también me dice que es la reacción en R. Sé que la normal es el peso, sería mu estático por el peso, y que R, y que por el peso igual a R. Mu estático sería igual a R dividido en el peso. El peso lo tengo, la reacción no la tengo. La reacción la puedo obtener del punto de equilibrio, o sea, de la sumatoria de torques, desde acá. ¿Cierto? Tenemos R por 10 seno de 50 menos 50 por el coseno de 50 grados por 5. Todo esto igual a 0. Despejando R, tendríamos 50 coseno de 50 grados por 5 dividido en 10 seno de 50. 50, sí. Y eso me da 21 newtons. Por lo tanto, mu estático será 21 newtons dividido en 50 newtons. Se me van los newtons. Acuérdense que el coeficiente adimensional es igual a 0.42. ¿Ya? Así se aplica la condición de equilibrio. Con estas tres condiciones. ¿Ya? Realizamos la sumatoria de fuerzas igual a 0, tanto para X, tanto para Y. Y realizamos la sumatoria de torque igual a 0. ¿Preguntas, dudas? No. Bueno, ahora lo que nos toca ver en esta clase es que tenemos distintos puntos de apoyo. ¿Ya? Tipos de apoyo. Puntos de apoyo es el punto con respecto que está rotando. Por ejemplo, esto es un punto de apoyo. Este es el punto de apoyo de aquí, donde estaba rotando. Tenemos dos tipos de punto de apoyo. Tenemos el punto de apoyo simple, que es aquel que restringe el movimiento en una sola dirección, ¿ya? Que tiene sentido perpendicular, ya es una normal, que es el que vimos en este caso, en este ejemplo, acá, en este punto, ¿cierto? Aquí solo nos generó una reacción que era perpendicular a la superficie. ¿Ya? Este se carece que solo nos limita el movimiento en una dimensión. ¿Ya? Por ejemplo, esto nos limita que el cuerpo siga bajando. ¿Ya? Nos prohíbe que el cuerpo siga bajando y ¿qué nos hace? Nos da una reacción. Nos da una reacción perpendicular hacia arriba. Esto también. Ese punto de apoyo nos permite evitar que el bloque siga bajando, dando una fuerza de reacción hacia arriba. ¿Ya? Una normal. Ese es un punto de apoyo, el apoyo simple, que es el que hemos visto en la mayoría de los casos. Pero tenemos otro punto de apoyo, que es más complejo, ¿ya? Que es el punto de apoyo articulado. ¿Cuál es el punto de apoyo articulado? Ponle atención, niños. Este consta que nos limita el movimiento en dos dimensiones, ¿ya? Es como esas bisagras que hay en las puertas, ¿ya? No restringen el movimiento en dos dimensiones. Por lo tanto, nos van a producir reacciones en dos direcciones. Nos van a dar una reacción en X y nos van a dar una reacción en Y. ¿Ya? Por ejemplo, esta vara. Tiene esta vara. Y esta vara tiene un punto de apoyo articulado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que tengo limitado el movimiento tanto en X, ¿cierto? No se puede mover por acá, ni tampoco en Y. No se puede mover por acá. Pero este punto de apoyo también permite torque, ¿ya? Esta vara se podría rotar de esta forma. ¿Ya? Permite torque, pero restringiendo el movimiento en dos dimensiones. ¿Ya? Tanto la reacción en Y, tanto para la reacción en X. ¿Ya? ¿Y esa es la definición?
Ahora mismo, permite la rotación de un cuerpo, pero restringe el movimiento en dos dimensiones. Y ojo niños, aquí pongan atención. Yo llegué y dibujé las reacciones en Y y las reacciones en X de este punto articulado de esta forma. De esta forma. Pero a priori, nosotros no sabemos cómo va a ser la reacción, ¿cierto? De esta forma. A priori nosotros no tenemos una seguridad, una forma de saber cómo van a ser estas reacciones. ¿Ya? No vamos a ver si que la reacción en Y punta para arriba o si que la reacción en Y punta para abajo. ¿Ya? En cambio, la reacción en X es un poco más intuitiva porque es la reacción que le da la pared, ¿cierto? La pared tenemos un objeto acá, por lo tanto vamos a sentir una reacción en X para la derecha. ¿Ya? Eso no es tan difícil de verlo. Lo que sí no es trivial, lo que no estamos seguros es que esta reacción en Y sea para arriba o sea para abajo. ¿Cierto? Se están agarrando como eh, no sabemos si que es para arriba o para abajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Para comenzar un ejercicio es asumir una dirección. Ya, vamos a asumir una dirección. Si el resultado final de estas reacciones me da negativo, ya, es porque me equivoqué y tomé mal la dirección que debería haber tomado. Ya, será mejor cuando nos veamos en un ejemplo. Por eso es, no sabemos las direcciones que deben tener estas reacciones, pero vamos a asumir algunas. ¿Ya? Asumimos algunas, le damos para adelante, y si el resultado final nos da negativo, es porque nos equivocamos y originalmente la reacción debería estar apuntando hacia el otro lado. ¿Ya? Algo que destacar, algo muy importante que destacar, que es lo que mencioné recién, que estas reacciones, tanto para el punto de apoyo simple y para el punto de apoyo articulado, no generan torque. ¿Ya? Estas reacciones no generan torque. ¿Por qué? Porque no tienen brazo. No tienen un brazo donde se aplica la fuerza. ¿Ya? Importante, estas reacciones no generan torque. Dame un ejemplo. Una barra de longitud de 10 metros pesa 50 kilogramos y está articulada. ¿Ya? Articulada es una forma que yo les digo para decir que tiene un punto de apoyo articulado. ¿Ya? Va a tener una reacción en X y una reacción en Y en ese punto. En A, en una pared. En el otro extremo se tiene una tensión horizontal que está colgando un cuerpo de peso 20 kilogramos en el extremo de la barra. Calcular la tensión y las reacciones en A. ¿Ya? ¿Me explico? Tenemos esta vara, tenemos esta vara, ¿cierto? Con su propio peso, con un peso de 50 kilogramos, un peso mayúscula, y que en un extremo tiene una tensión, ¿cierto? Tiene una cuerda horizontal, una tensión, y en esa misma cuerda hay un peso chiquitito, un peso minúscula P, colgando, ¿cierto? De forma vertical. Este ángulo nos dan un ángulo que son 30 grados. Nos dan un ángulo de 30 grados y me dice que este punto de apoyo es articulado. Ya que me preguntan las tensiones, la tensión, perdón, la tensión y las reacciones en el punto A. Este es el punto A. Que sé que el peso de la vara es 50 newtons, el peso chiquito son 20 newtons y que el largo de la vara son 10 metros. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre y notamos, ¿cierto?, que tiene un punto de apoyo articulado en A. ¿Ya? Yo no sé cómo van a ser las reacciones en A. ¿Ya? Para mí es más intuitivo decir que la reacción en X, ¿cierto?, está apuntando hacia la derecha porque aquí hay una pared, ¿cierto? Aquí hay una pared, entonces es normal que sienta una reacción para la derecha. Pero en Y, nada me dice que la reacción debe ser para arriba o que perfectamente puede ser para abajo. ¿Ya? Nadie me lo asume. Nadie me puede decir que eso no es válido. ¿Ya?
Por lo tanto, vamos a resolver este ejercicio asumiendo que va para arriba y se nos da negativo la reacción en A en I, es porque me equivoqué y originalmente era para abajo. Tenemos, ¿cierto?, el peso que está en el centro geométrico, la tensión en un extremo y el peso en otro extremo. Dibujemos los ángulos. Este ángulo es 30, ¿ya? Por lo tanto, este ángulo es 50. Y como aquí tengo otros 90 grados, este ángulo va a ser 30 grados. Resolvamos esto. Sumatoria de fuerzas Nx igual 0. Sumatoria de fuerzas N igual 0. Y sumatoria de torques igual 0. ¿Qué tenemos en X? Tenemos la reacción en A, en X, menos la tensión, igual 0. En Y tenemos la reacción a Ni menos el peso P mayúscula menos el peso P minúscula, ¿cierto? Para diferenciar los dos pesos, igual 0. ¿Y quién genera torque? ¿Ya? Tendría que ser el torque de R a I más el torque de R a X más el torque del peso más el torque de la tensión más el torque del peso chico. ¿Ya? Pero que me he mencionado que las reacciones no tienen brazo, por lo tanto estas reacciones no generan torque. Torque del peso, ya hemos visto que es simplemente el módulo del peso en I por el brazo, por el seno que hay entre ellos, que sería 90 grados. Ya es lo mismo que el caso anterior. Sería peso eh, por el coseno de 30 grados, ¿cierto? ¿Qué es esto? Serían 30 grados y esto es peso en I. Peso en I, ¿cierto? Porque el peso en X no genera torque, lo acabo de mencionar. Por el brazo. Si la longitud mide 10, el brazo va a ser 5, ¿cierto? Porque es la mitad. ¿Positivo o negativo? Veamos. Se actúa el peso P para girar la barra de esta forma. Para girar de forma horaria, por lo tanto genera un torque negativo. Un torque negativo. Torque de la tensión sería el módulo de la tensión por el módulo del brazo por el seno que hay entre ellos. El seno entre el brazo y la tensión serían 30 grados. La tensión, que no la conozco, el brazo, que serían 10, y el seno de 30 grados. ¿Ya? Ahora veamos el signo. Si esta tensión actuara sobre la barra, ¿cierto? La tensión es esta. Si esta tensión actuara sobre la barra, esto giraría de forma, eso es antihorario, ¿cierto? De forma antihoraria. Por lo tanto, genera un torque positivo. Finalmente, el torque del peso chico sería el módulo del peso chico por el brazo por el seno que hay entre ellos. Cuanto es el ángulo es distinto, van a ser los 50 grados. Peso chico que lo conozco, R que serían 10 por el seno de 50 grados. ¿Ya? ¿Positivo o negativo? Veamos. Veamos la tensión. ¿Cómo está actuando? Haría girar el cuerpo de forma, ¿cierto? Horaria. Por lo tanto, genera un torque negativo. Genera un torque negativo.
Tiene un torque negativo. ¿Qué quiero saber? Las tensiones y las reacciones. Eso es lo que no sabemos. Desde la primera sabemos que la reacción ANX es igual a la tensión. De la segunda sabemos que la reacción AN será igual al peso menos peso más peso chiquito. Y de la tercera, de las reacciones, sabemos que menos P coseno de 30, P que era 50, menos 50 por el coseno de 30 por 5, más la tensión por 10 seno de 30, menos 20 por 10 seno de 50. Y todo esto igual a 0. Tengo todo para calcular la tensión. Ya, reacción N la puedo encontrar al tiro, que serían 50 más 20, serían 70 newtons. Encuentro la tensión y estaríamos listos. Tensión sería despejando, ¿cierto? Sería 20 por 10 por el seno de 50 grados más 50 por el coseno de 5, coseno de 30 por 5, todo esto dividido por 10 seno de 30 grados. ¿Cierto? Despejando la tensión. 25 aquí ¿sí? Y esto a mí me da, vean ustedes, 8,66 newtons. Por lo tanto, la reacción en ANX sería 8,66. Ya. Así de simple es calcular los puntos de apoyo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Me dio una reacción en A en X positiva. ¿Ya? Entonces está bien el signo que yo opté. ¿Ya? Está bien haber asumido esta dirección. ¿Ya? Asumir la dirección no me influye tanto en el resultado porque las reacciones no generan torque, solo van a estar en la sumatoria de fuerzas. ¿Ya? Entonces, si me haya llegado a equivocar con el signo, con la dirección, eh, no me habrá afectado tanto el problema porque ellos no generan torque. En la reacción en I me dio positivo, ¿cierto? Me dio positivo. Por lo tanto, también elegí bien la dirección que debe tener la reacción en I. ¿Ya? No me equivoqué en elegir la reacción. Veamos un ejemplo con puntos de apoyo simples. ¿Ya? Encontrar las reacciones en los puntos A y B si el cuerpo está en equilibrio y tiene un peso de 200 newtons. ¿Ya? Y me dan los siguientes datos. Ya me dicen que eso es A, que esto es A, que esto es B. Se le están generando tres fuerzas, perdón. Su fuerza de 1, su fuerza 2 y su propio peso. Me están dando estas direcciones, 3 metros, 2 metros, 2 metros. ¿Ya? Encontremos las reacciones en A y las reacciones en B. ¿Ya? Como estos son puntos de apoyo simples, no tengo ninguna otra opción que eso sea la dirección, ¿cierto? Que sea perpendicular a la superficie. ¿Ya? De ninguna otra forma la reacción va a ser así. Posible. Tiene que ser hacia arriba. Aquí tengo dos puntos de apoyo. Tengo el punto de apoyo A y el punto de apoyo B. Yo puedo optar si hacerlo con respecto al punto de apoyo A o hacerlo con respecto al punto de apoyo B. ¿Ya? Cualquiera de los dos puntos de apoyo, si tomo como con respecto a ese punto de apoyo, si tomo como B como el punto de apoyo o tomo A como el punto de apoyo, ambos me deberían dar los mismos resultados porque esto está estático, está en equilibrio.
¿Ya? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si yo tomo como punto de apoyo A, la reacción en B va a generar torque y la reacción en A no va a generar torque. Y viceversa. Si yo tomo como punto de apoyo B, la reacción en A va a generar torque y la reacción en B no va a generar torque. ¿Ya? Entonces se compensa, va a dar lo mismo qué punto de apoyo escoja. No me acuerdo quién fue el lunes, creo que fue Ignacio, sí que me acuerdo bien. Me preguntó qué pasaba si elegíamos un punto de apoyo que está de la derecha. ¿Ya? En honor a esa pregunta, vamos a elegir este punto de apoyo. ¿Ya? Va a ser todo con respecto al punto del apoyo B. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, no tengo nada en X, la sumatoria de fuerzas en Y será igual a 0 y que la sumatoria de torques en el punto B va a ser igual a 0. En Y que tenemos la reacción en A menos fuerza 1 menos el peso menos la fuerza 2 más la reacción B. Y quien genera torque, vamos a tener que ver el torque de las cuatro fuerzas. ¿Ya? De partida, torque de la reacción en B es 0. ¿Ya? Porque estamos tomando ese punto como el punto de apoyo. Sería el torque de la reacción en A, más el torque de F1, más el torque del peso, más el torque de F2. Sería, aquí todos los senos serían 90 grados, ¿cierto? Sería eh, RA por el brazo, que serían 3 más 2, es 7, por el seno de 90 grados, que es 1. ¿Bien? ¿Positivo o negativo? Tenemos que verlo. Esto giraría de forma horaria. Entonces generaría un torque negativo. ¿Cierto? Estoy incorrecto. Ah, sí. Genera un torque negativo. Más F1, que serían los 300, por el brazo al punto B, que serían 4, por el seno de 90, que es 1. ¿Positivo o negativo? Veamos esto. ¿Cómo giraría esto? Esto giraría así. Eso es. Eh, perdón, no. Lo estoy viendo mal. Es con respecto al punto de apoyo B. ¿Ya? Recuerden que este es el punto de apoyo B. ¿Cierto? Reacción en A con respecto al punto de apoyo A sería horario, ¿cierto? Eso no cambia. Pero con respecto al punto B, con respecto al punto B, ¿cierto? Con respecto a esto, esto giraría así, ¿ya? Y eso es antihorario. Por lo tanto, sería positivo, ¿ya? Por si alguien se confunde. Estoy viendo con respecto al punto B. Estoy viendo esto. Giraría de forma antihoraria. Sería positivo, ¿está bien? Más el peso, que me dice que son pesos de 200 newtons, por el brazo, como el peso está en la mitad, el peso está siempre en la mitad, en el centro geométrico, sería 3 más 7, más 2 más 2, 7, 7 dividido en 2, 3,5, el brazo, por el seno de 90 grados. 1. Positivo o negativo, lo mismo. Veamos cómo giraría esto. Giraría así. Negativo. Perdón, positivo. Positivo. Igual que la fuerza 1. Y finalmente, la última sería F3, F2, perdón. Serían 300 newtons por 2 por el seno de 90, que es 1. Y esto también lo haría girar de forma antihoraria. Sería positivo de... ¿Ya? Entonces tenemos las siguientes ecuaciones.
Reacción en A menos F de 1 menos el peso menos F2 más reacción en B igual 0. Y tenemos reacción en A por 7 más 300, 1200 más, eso ya no puedo, 200 por 3.5, 700 más 600 igual 0. ¿Ya? Tengo todo para calcular la reacción en A. Reacción en A sería menos, ahí sí, menos, ¿cierto? Me está faltando ese menos. Sería 1200 más 700 más 600 dividido en 7, 357.114 newtons, ¿cierto? Porque las reacciones son fuerza, newtons. Y finalmente, reacción en B sería menos reacción en A más fuerza 1 más peso más fuerza 2 será igual a menos 357.14 más 1200 más 700 más 600. No estoy sumando los términos. Sería 300 menos 357,14 más 300 más 300 más 200. 300 más 200. Eso es igual a 442,86. Ese es el punto de apoyo simple. Es mucho más fácil de trabajar. Simplemente son reacciones en una sola dimensión. ¿Ya? No es articulado porque el enunciado tampoco me lo indica que es articulado. Veamos el último ejemplo y terminaríamos con la clase. Encontremos la tensión en el cable AB y la reacción en el soporte O. ¿Ya? Esto no es muy diferente a lo que me he hecho hasta ahora. Tenemos, ¿cierto? Un cable que está a una distancia de 1,2 del punto O, que este es el punto de apoyo con respecto al que está girando. ¿Ya? Aquí no lo dice, pero yo se los digo. Se me olvidó escribirlo, que es articulado. Articulado. Tenemos el punto de apoyo de O articulado. Y tenemos un peso chiquito de 250 newtons. ¿Ya? Como queda poquito de clase, en 5 minutos, no consideremos el peso de la barra, ¿ya? Sin peso P. Ya, solo para hacerle esto más simple, sin peso P, ¿ya? Solo por este ejercicio. Dibujemos el diagrama de cuerpo libre. Siento que si alguien está muy perdido, simplemente que lo diga. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Y dibujamos las fuerzas que están presentes. Hay una tensión por acá. Hay una tensión. Hay un peso. O tensión también, pero la serie de tensión igual al peso. Hay un peso. No estamos considerando el peso de la barra. Y aquí tenemos un punto de apoyo articulado. ¿Ya? Deberíamos tener una reacción en X y una reacción en Y. Para mí es intuitivo decir que la reacción en X es para acá. Porque tenemos acá la pared, entonces lógico que la pared me haga una reacción hacia la derecha. Pero ¿hacia dónde iría la reacción en Y? ¿Iría hacia arriba o iría hacia abajo? ¿Sería para acá o sería para acá? No sabemos. Eso no es trivial, no hay una forma segura de saberlo. Voy a asumir una dirección. Voy a asumir cualquier dirección. Voy a asumir que está acá arriba. ¿Ya? Para hacer algo consecuente con lo que hice más arriba.
reacción en Y, reacción en X, una tensión y un peso. Aquí me dan un ángulo que esto es 35 grados. Si esto es 35 grados, esto van a ser 55 grados. ¿Ya? Y es más fácil verlo con respecto a este ángulo que con respecto al otro ángulo. Aquí tendríamos una tensión en Y y una tensión en X. ¿Ya? Calculemos, le están preguntando la tensión y las reacciones. Reacción en X y reacción en X. ¿Ya? Lo mismo de siempre, que hemos hecho en toda la clase, sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y igual 0, sumatoria de torques en el punto O igual 0. En X, ¿qué tenemos? Tenemos T de X, que estaría dado por T coseno de 55 grados, esto ya lo sabemos hace mucho tiempo, y T en Y sería T seno de 55 grados. ¿Qué tendríamos en X? Tendríamos menos T en X más la reacción en X. Y todo esto igual a 0. Esto no tengo más fuerzas en X. En Y, ¿qué tenemos? Tenemos tensión en Y positivo más la reacción en Y menos el peso igual a 0. No tenemos más en Y. ¿Quién genera torque? Torque de la reacción en Y. Torque de la reacción en Y sería igual a 0. Torque de la reacción en X sería igual a 0. ¿Cierto? No tienen brazo. Recuerden eso. Las reacciones no generan torque. Sería el torque de la tensión más el torque del peso. Y todo esto igual a 0. ¿Ya? El torque de la tensión. Tenemos dos formas de verlo, al igual que el peso. Podríamos ver la tensión en X y la tensión en Y o el torque de la tensión en el plano. Hagamos de las dos formas. Si hiciéramos el torque de la tensión en el plano, sería módulo del torque por el módulo del brazo por el seno que hay entre ellos. ¿Qué seno hay entre ellos? 55. ¿Cierto? Ese es el ángulo que hay entre la tensión y el brazo. ¿Ya? Sería la tensión T por 1,2 por el seno de 55 grados. ¿Positivo o negativo? Veamos. Esta tensión P, si actuara, haría rotar esto de la siguiente forma. Eso es antihorario. ¿Ya? Sería un torque positivo. Por lo tanto, esto sería positivo. Torque en I. Torque en I sería el módulo de torque en I por el módulo del brazo por el seno de 90 grados, ¿cierto? Porque torque en I es esto. Estamos viendo este vector por el brazo. Torque en I sería T seno de 55 grados por el brazo, que es 1,2, por el seno de 90 grados, que es 1. Esto es 1. ¿Positivo o negativo? Bueno, esto es torque en I, o sea, tensión en I. Tensión en I, al actuar, haría girar esto de forma antihoraria. Por lo tanto, un torque positivo. ¿Se dan cuenta? Llegamos a la misma ecuación. Llegamos a la misma ecuación. Por otro lado,
torque de la tensión en X sería el módulo de la tensión en X por el brazo por el seno de 0 grados, ¿cierto? Porque torque en X está alineado con el brazo, están alineados, entonces no hay ángulo, todo sería 0 grados. O sea, sería 0 el torque. ¿Ya? Tienen esas dos formas para ver el torque. O ven el torque con la tensión que tienen en el plano, o ven el torque con la tensión que hay en Y. ¿Qué nos dice la sumatoria de torques? Sumatoria de torques nos va a decir que T por 1,2 por el seno de 55 positivo. ¿Qué me falta? El peso. Ah, el torque del peso no lo calculé. O sea, no lo escribí. Por otro lado, el torque del peso sería el módulo del peso por el módulo del brazo por el seno de 90 grados que hay entre ellos. Y que hay un ángulo de 90 grados. El brazo sería 2,1, ¿cierto? 1,2 más 0,9. Y su dirección sería positiva o negativa. Hay que ver cómo haría girar esto. Sería horario, sería un torque negativo. Torque del peso sería 250 newtons por 2,1 y negativo. Ahora sí, que nos dice la sumatoria de torques, que T seno de 55 grados por 1,2 menos 250 por 2,1 será igual a 0. Acuérdense que mi objetivo era encontrar las tensiones y las reacciones. Entonces, ya de aquí puedo encontrar la tensión. La tensión, la tensión será igual a 250 por 2,1 dividido en el seno de 55 por 1,2. Y esto me da 534,1 newtons. Ya, encontramos la tensión. Que teníamos antes, que la reacción en X era igual a la tensión en X. Tensión en X que era T coseno de 55 grados. ¿Cierto? T coseno de 55 grados. T es 534,1 newtons por el coseno de 55. Eso va a ser 306 306,3 newtons. Por otro lado, la reacción en I sería 250 newtons menos la tensión en I. 250 newtons menos el peso menos la tensión, 534,1 por el seno de 55 grados. Y aquí va a pasar algo curioso. Esto me va a dar menos 187,5 newtons. Me dio una reacción en I negativa. ¿Eh? Por lo tanto, yo me equivoqué al comienzo y elegí mal las direcciones. Ya había hecho esto. Había dicho que era esto. Reacción en X y reacción en Y. ¿Ya? Y esto está malo, me equivoqué. ¿Cómo era originalmente? ¿Qué me dice ese signo menos? ¿Qué era? Simplemente, no es que el ejercicio esté malo, está bien. Simplemente la reacción en Y era para abajo. Reacción en Y y reacción en Y. Recuerden que no tenemos una forma a priori de cómo saber cómo van a ser las reacciones. Vamos a ver cómo son las reacciones viendo si el signo es positivo o negativo.
el resultado final. Y eso era todo la clase de hoy día. ¿Dudas, consultas con respecto a lo de hoy? Recapitulando, resolvimos el problema que dejé abierto en la clase anterior, que era sobre equilibrio. Expliqué cómo trabajamos el equilibrio con las tres condiciones. Explicamos los dos tipos de punto de apoyo, ¿cierto? Un apoyo simple, que restringe el movimiento en una sola dirección, y el apoyo articulado, que restringe el movimiento en dos direcciones, ¿ya? Y aquí tiene la cualidad que no sabemos las direcciones en específico, ¿ya? Así que nosotros asumimos una dirección, ese resultado nos da negativo, era porque era el sentido contrario. Y realicemos tres ejemplos, uno con apoyo articulado, ¿cierto? Donde las reacciones nos dieron bien, otro con apoyo simple, donde nosotros teníamos que haber elegido un punto cualquiera. Ustedes pueden aventurarse y hacer lo mismo, este mismo ejercicio, pero con el punto de apoyo A. ¿Ya? Realizar todo lo mismo, pero con el punto de apoyo A les debería dar lo mismo. ¿Ya? Les van a cambiar los signos a los torques, ¿cierto? Los torques van a cambiar de signo, pero deberían dar las mismas reacciones. Y al final hicimos otro problema con punto articulado y les mostré cómo el valor final nos puede dar negativo y así deberíamos cambiar los signos al momento de, o sea, cambiar que como el signo final nos dice a qué dirección debería ir la reacción. ¿Ya? Y eso era toda la clase de hoy. Voy a parar la grabación. Entonces, ya. Aprovecho y decir que estoy grabando que el taller 6 correspondiente a esto es el otro miércoles, el miércoles 23. ¿Ya? Voy a parar la grabación. Pausa.